Buenos días, estimados colegas de la red que cada vez se van sumando más y la verdad es que nos pone muy felices que esta red vaya creciendo de la manera en que lo está haciendo. Hoy es una particular sensación de orgullo y honor tener presente con nosotros a Silvina Wirth. La verdad es que aquellos que conocemos su trayectoria y que sabemos todo lo que hizo por nuestro país en momentos que fueron claves para la historia argentina en respecto a todo lo que implica digamos, este acceso a la educación pública a través de los medios digitales, un proceso que fue sumamente importante para la Argentina, sobre todo en Misiones, fue muy movilizador eso. Y bueno, en ese momento yo trabajaba también en el equipo de Conectar Igualdad y podía disfrutar de las experiencias de los colegas, los relatos de los estudiantes, las emociones y también los desafíos que eso presentaba, ¿no? Así que hoy la tenemos a Silvina, que es doctora en educación por la UBA, es investigadora del CONICET, profesora titular de la Universidad Nacional de San Martín, publicó numerosísimos libros, trabajos en revistas internacionales, también es miembro del consejo editorial del International Bureau of Education de la UNESCO, y ve en currículum, learning and assessment, y tiene una amplia trayectoria como conferencista a nivel nacional e internacional. Justamente de Silvina lo que quiero destacar y agradecer en particular es que además de su amplio currículum, fue tan genuino el contacto con ella que simplemente me animé a escribirle y obtuve una respuesta casi inmediata. Actualmente, bueno, ella estuvo en gestión pública y ocupa cargos de distinta relevancia desde el 2011. En diciembre de ese año asumió como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. En septiembre de 2012 y diciembre de 2015 fue directora general ejecutiva del programa Conectar Igualdad, cuando en esa época, les contaba, era un nombre de un ídolo inalcanzable. Y desde diciembre de 2015 es secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza. La verdad, Silvina, no tengo palabras ni para presentarte ni para agradecerte todo lo que significa para la comunidad educativa de Misiones y el país que te está escuchando, y te doy la bienvenida en nombre de nuestra rectora, que te dejó mucho cariño, y nuestro vicerrector. Así que bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra. Primero quiero agradecerte, Alejandra, quiero agradecerte la invitación. La verdad que es un placer estar dando esta charla, aunque sea por Zoom, para la Universidad Nacional de Misiones. Quiero agradecerte a vos, también a la rectora y al vicerrector de la universidad por esta oportunidad, y a todos los participantes. Ya somos 84, y tenemos de Posadas, de Santa Rita, de Oberá, de Monte Carlo, El Dorado vuelven a contarnos, así que tenemos, bueno, oyentes a los que después les vamos a dar lugar a que puedan hacer preguntas de los distintos rincones de Misiones, y la verdad que es un placer. Así que, no sé, Alejandra, si te parece que empiece, la idea es, o querés hacerme alguna pregunta vos.
Está bien, Bueno, podés dar inicio y te escuchamos atentamente. Luego te retransmitiremos lo que vaya sucediendo en el chat. ok, bueno, primero que nada, Alem, acá me dicen que hay otra localidad, se suma Alem con participantes. Bueno, a ver, la idea de la charla de hoy es plantearles, digamos, tres cuestiones. Primero, digamos, trabajar, digamos, lo que vamos a ver es qué es lo que pasa con la educación y el sistema educativo a partir de esta situación de pandemia. Y ahí tenemos que pensar el sistema educativo y lo que podemos hacer en tres, digamos, en tres tiempos. Por un lado, hoy y la coyuntura de hoy, y qué pasa hoy. Por otro lado, una transición, porque lo que está sucediendo, hoy tenemos 1.000 millones de chicos en el mundo sin clase, en más de 120 países. Esto, digamos, va variando día a día porque hay algunos países que abren para iniciar una transición y después tienen que volver a cerrar los sistemas educativos, otros siguen abriendo, abiertos, pero con 15 chicos. Entonces tenemos que ver la coyuntura de hoy, el mediano plazo que va a ser esta transición y después cómo nos vamos a pensar como sistema educativo a largo plazo. Entonces, en América Latina hoy, dije el mundo, y en América Latina hoy tenemos más de 150 millones de chicos, según UNICEF, sin clase, ¿sí? Y en Argentina, 14 millones de chicos sin clases, 11 millones que corresponden a nivel inicial, primaria y secundaria. A mí me parece bien dar estos datos para volver, porque creo que todos lo entendemos, pero vale la pena recalcar que este no es un problema local, no es un problema de la Argentina, sino que es un problema que se da a nivel regional. La pandemia ahora está pegando muy fuerte en la región, pero que es un problema que se da a nivel mundial y por esto eso se llama pandemia, ¿sí? ¿Qué pasó con esta pandemia y qué nos pasó a todos? Bueno, lo estábamos charlando con Alejandra un poquito antes de empezar la transmisión. Lo que pasó, digamos, ella me estaba contando el caso en la universidad, pero lo que pasó fue una profundización de la brecha educativa. La falta de escuela claramente pone en evidencia la desigualdad social y la amplía. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, digamos, por un lado, ya teníamos en el 2016 una pobreza infantil mayor al 50%, que ahora obviamente en medio de la pandemia se amplió, y tenemos hogares muy pocos, entre el 20 y el 25% de los hogares de la Argentina que tienen internet de alta velocidad con más de 20 megas, que pueden trabajar de un modo sincrónico. Esto significa, digamos, que pueden trabajar a través de plataformas como Zoom, como Meet, como Jitsi, etcétera, pero tenemos un 75%, si queremos ser optimistas, de hogares que no tienen la posibilidad de este trabajo sincrónico. Entonces, tienen que trabajar a través de Facebook, de WhatsApp, de la televisión. Por suerte el Estado salió con fuerte programación en televisión y en radio, pero se dificulta, digamos, la comunicación porque todavía en los lugares más pobres los papás no pueden pagar los datos, digamos, a partir del día 10 o 15, y entonces la comunicación muchas veces se reduce a retirar y llevarse deberes cuando se entregan los bolsones de comida. Y esto obviamente genera una fragmentación de los modos de trabajo del sistema. ¿Por qué? Porque lo que yo digo es que hoy los docentes hacen lo que pueden con lo que tienen. Y sí espero que los docentes y las docentes sientan que dan lo máximo en un contexto muy difícil sin sobreexigirse, porque la verdad que si no tienen posibilidad de educación sincrónica y todos los contenidos del año del programa no los van a poder enseñar. Si los docentes no tienen chicos con computadora o no tienen chicos con
libros, digamos, también estamos en un problema. Por un lado, el Estado entregó cuadernillos, pero la verdad que una de las políticas que debería pensarse en mediano y largo plazo, bueno, por un lado es volver a conectar igualdad. Vos dijiste, Alejandra, yo fui la directora ejecutiva del Plan Conectar Igualdad, pero el Plan Conectar Igualdad fue una pena que se haya desarmado estos 4 años, porque hoy tendríamos 5.320.000 chicos con computadoras en sus casas que podrían trabajar offline, porque las computadoras estaban preparadas con programas para que los chicos puedan trabajar sin conexión o sin una conectividad o sin una velocidad de más de 20 megas de internet. Esto por un lado. Y por otro lado, el Ministerio Nacional ha mandado cuadernillos, especialmente para los lugares en donde no hay computadoras ni conectividad y donde se entregan los bolsones, que se están utilizando, pero otra de las políticas en las que habría que pensar es volver al libro impreso. Nosotros en Matanza, desde hace ya, este es el 5º año, venimos entregando a todos los chicos de primaria todos los libros de matemática, de prácticas del lenguaje, de inglés, de ciencias sociales, de ciencias naturales, para que puedan estudiar, y de literatura, novelas, cuentos, poesías, para que puedan estudiar leyendo, porque el material impreso, si bien hoy le podremos decir que es una vieja tecnología, en este momento hay que valorarlo, porque, por ejemplo, en las escuelas en Matanza, donde por ahí solo se pueden comunicar esporádicamente a través de WhatsApp, porque hay un teléfono para toda la familia, la maestra le puede decir, bueno, completa los ejercicios de matemática de tal página a tal página, o lee la novela tal, o que te la lea tu papá si estás en primer grado, ¿se entiende? Y por suerte nosotros sí llegamos a entregar estos libros, pero para los que no tienen libros, y eso también incluye a los misioneros, digamos, no tienen libro en modalidad 1 a 1, porque los libros en Matanzas se entregan a cada chico, se los llevan a sus casas, los traen al día siguiente, y también esto va hasta el 3er año incluido de la secundaria, y también entregamos libros de literatura en jardín de infantes, además de útiles. Tienen la oportunidad de sacar de las bibliotecas a pasear a los libros que hoy están durmiendo una larga siesta. Entonces va una primera recomendación, que es en el momento de entregar, digamos, los bolsones de comida, se entreguen libros de biblioteca para que los chicos puedan leer. ¿Se pueden romper estos libros? Sí. ¿Puede suceder que los chicos no los, digamos, los pierdan o suceda algo? Sí. Pero siempre es mejor correr ese riesgo a que los libros duerman una gran siesta. Yo quiero aclarar que estoy leyendo en pantalla digamos, los comentarios de todos ustedes, de todos los oyentes, y les agradezco, y después voy a volver sobre estos comentarios, digamos, como para poder ampliar la charla, pero ahora quiero como terminar esta primera exposición, pero les agradezco los comentarios porque, bueno, por ejemplo, uno dice, excelente, el libro es una tecnología muy buena, los cuadernillos no tienen relación con el contexto. Bueno, efectivamente, en algunos casos realmente se dificulta, porque además, ¿qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, en Matanza entregamos los libros, nosotros llegamos a hacer una capacitación con los docentes en febrero para que los docentes planifiquen, y los docentes recibían los libros antes. En la emergencia los cuadernillos se tuvieron que entregar a los docentes, a los chicos, a todos juntos. Bueno, esto obviamente genera una mayor dificultad, pero también tenemos que entender que estos cuadernillos salieron en una coyuntura muy difícil a cubrir, digamos, bueno, necesidades que digamos, surgieron a partir de la imposibilidad de presencialidad de la escuela. Pero como yo siempre digo, quiero también valorar en este sentido el esfuerzo de los docentes y la revaloración que está habiendo ahora del cuerpo docente, que utilizando cuadernillos o los libros de la biblioteca o las computadoras que les quedaron de Conectar Igualdad, etcétera, salieron a dar una respuesta muy rápida
siempre a los docentes se nos acusaba, yo digo docentes porque además de ser doctora en educación y dar clase en la universidad, soy maestra de enseñanza primaria, se nos acusaba, decía, hay escuelas del siglo XIX con docentes del siglo XX y chicos del siglo XXI. Miren, los docentes del siglo XX nos adaptamos muy bien al siglo XXI, tanto con las nuevas como con estas viejas tecnologías del libro, ¿sí? Y el libro, digamos, para terminar con esto, por lo menos con este punto, es clave porque el libro, y esto lo dice Roger Chartier a diferencia de la pantalla, dice, la lectura frente a la pantalla, dice Roger Chartier, un gran teórico francés, es una lectura generalmente discontinua. Así en el mundo digital, todas las entidades textuales son como bancos de datos que procuran fragmentos cuya lectura no supone la comprensión o la percepción de las obras en su identidad singular. En cambio, digamos, la materialidad del libro permite, digamos, una percepción integral de las obras, permite observar la coherencia y la identidad, porque no tiene el famoso hipertexto. Aunque uno lea fragmentos de libros, se permite una continuidad que no lo permite la pantalla. Por eso yo siempre celebro la presencia del libro impreso en combinación con la tecnología, porque además lo que tiene que quedarnos claros es que el libro impreso y el lápiz y el papel son la base para poder después manejarnos con inteligencia con las tecnologías. Y vinculado a esto, y vinculado a esta idea de que los docentes somos del siglo XX con chicos del siglo XXI, muy discutible, y que los chicos son nativos digitales, lo que quiero discutir es esta noción de nativos digitales. En realidad los chicos tienen un manejo instrumental de la tecnología probablemente mejor que nosotros. Pero el manejo instrumental de la tecnología no necesariamente los hace sabedores o conocedores de la tecnología más que nosotros. Porque saber de tecnología es poder pasar de ser consumidores pasivos de tecnología a ser consumidores inteligentes de tecnología y a ser productores de tecnología, para también evitar la dependencia tecnológica del país frente, digamos, a los desarrollos y la investigación en tecnología de países como Estados Unidos, que realmente están a la vanguardia de esta tecnología. Ahora, para esto, nosotros los docentes, y en esta coyuntura, tenemos que hacer otra cosa, digamos. Primero, evaluar qué contenidos vamos a seleccionar para enseñar, aprovechando las tecnologías, pero aprovechando el libro impreso o el lápiz y el papel como vieja tecnología. Por ejemplo, hoy los chicos podrían sentarse con solo un lápiz y un papel y producir cuentos, producir monografías, producir informes escritos, hacer un diario sobre lo que sienten en medio de la pandemia. Para ello hay que seleccionar contenidos. Hoy los docentes no podemos enseñar todo lo que se nos pide, pero podemos seleccionar estas 4 alfabetizaciones. Acá están celebrando el contacto con el libro en los comentarios y efectivamente es para celebrarse. Por favor, nunca dejemos el libro impreso de lado, que es algo que se viene dejando de lado, que se viene reemplazando por la fotocopia pero aprovechemos el libro impreso y aprovechemos los libros de las bibliotecas de la escuela para que los chicos se los lleven. Entonces, pero para poder enseñar hoy en este contexto tenemos que decir, bueno, ¿qué queremos enseñar? Todo no podemos. Bueno, ¿qué sí podemos? Podemos trabajar sobre la alfabetización de comprensión lectora de textos complejos y sobre la producción de textos escritos. Muchas veces, si nosotros les mandamos a los estudiantes, dependiendo el nivel, obviamente, si están en primaria o en secundaria, o en nivel inicial, en lo que se llama lectura a través del otro, podemos mandarles
2 páginas o 3, con un cuento, con un texto informativo, y pedirles a los chicos que analicen ese texto, que nos hagan una devolución por escrito de ese texto, y ya eso es un aprendizaje importantísimo porque podemos plantearle, decirle, bueno, muy bien acá, pero fíjate, esta idea conceptual por ahí la podrías incluir, porque también el trabajo con la educación a distancia, no digo educación online porque en muchos casos es simplemente a distancia, lo que nos permite es algún trabajo donde necesitamos también acercarnos a los chicos, pero sin, digamos, desestimularlos. Un trabajo muy importante es trabajar con la emocionalidad de los chicos para que quieran hacer las tareas que tienen que hacer, y con los padres para que los ayuden cuando los pueden ayudar, y para que se queden tranquilos si no los pueden ayudar y que nos puedan avisar a nosotros los docentes para que, bueno, bajemos la exigencia, volvamos a explicar el tema, les mandemos un video grabado, etcétera. Me parece clave este modo de relación con los estudiantes que no es el mismo que en la presencialidad. Porque además, el modo de comunicación tiene que ver también con el modo con el que les hablamos. Si nosotros estamos en un aula, por ejemplo, que pasó con un problema de matemática, uno le dice, uno dibuja un problema, por ejemplo, vamos a intentar que un chico haga una multiplicación de 3 por 3, ¿sí? Que le va a dar 9. Entonces decimos, tengo 3 macetas y 3 plantines. Pero yo lo dibujé en el pizarrón, entonces dibujé una maceta y a cada maceta, 3 macetas, a cada maceta le puse 3 plantines. Entonces el chico cuando tiene el pizarrón ve que en cada maceta hay 3 plantines. Si yo no tengo el pizarrón para poder ilustrar el problema y solo escribo, tengo 3 macetas y 3 plantines, ¿cuántos plantines hay por maceta? En realidad el problema es que yo formulé mal el problema, porque la mamá, el papá o el propio chico no sabe si hay un plantín por cada maceta o 3 plantines. Entonces, para formular bien el problema, yo tendría que decir, tengo 3 macetas y 3 plantines en cada maceta. ¿Cuántos plantines tengo en total? Entonces cambia hasta el modo de comunicación. Por ejemplo, si yo me comunico con los papás o con los chicos por WhatsApp, yo sé que no puedo escribir en mayúscula, porque la mayúscula en WhatsApp es como gritar, ¿se entiende? Entonces hay códigos de la comunicación presencial en la escuela que cambian muy fuertemente cuando se trata de educación a distancia. Y en esta coyuntura, estos códigos de comunicación hay que tenerlos muy en cuenta. Los docentes tenemos que ser muy pacientes y pensar muy bien cómo escribimos, cómo decimos lo que decimos y cómo alentamos a los chicos que están pasando por un mal momento a que no abandonen la escuela, ¿no? Vos, Alejandra, al principio hablábamos del tema de cómo hacer que los estudiantes no deserten con este tipo de educación, ¿no? Cómo garantizar que es un tema. Necesitamos seguir, trabajando para que los chicos no deserten. Acá a María Celina dice, hay directores que no quieren brindar los libros de la biblioteca por miedo a perder ejemplares. Bueno, hay que hablar con ellos, incentivarlos, para que entiendan que los chicos no los van a perder y que si los pierden, bueno, mala suerte, pero es mucho mejor que estén en manos de los chicos que solo tienen los libros a que estén durmiendo una gran siesta en la biblioteca, porque si no, y lo que tenemos que rescatar, perdemos el sentido del libro, el sentido de la escuela. El sentido de la escuela es que los chicos puedan comprender textos complejos y los puedan producir, por eso también es importante el lápiz y papel, que se alfabeticen matemáticamente hasta donde pueden, pero por ejemplo repasar o trabajar con cuentas orales, trabajar con lo que pueden sin exigirles temas que por ahí nunca vieron, ¿se entiende? Me parece clave en este punto. Esto, digamos, después tenemos la alfabetización digital. Y acá hay un tema clave, este es el tercer contenido, hablamos de alfabetización
en lengua, alfabetización matemática y alfabetización científica. Es una gran oportunidad también para enseñarles a los chicos de ciencia, porque los chicos pueden preguntar, ¿y por qué no surge la vacuna del COVID? ¿O qué es un virus a diferencia de una bacteria? ¿El virus es un ser vivo o no? No. ¿Por qué? ¿Qué características tiene, digamos, un virus? ¿Qué características tiene una bacteria? ¿Qué significa la investigación científica? ¿Por qué hay tantos científicos trabajando en simultáneo, pero todavía no aparece la famosa vacuna? ¿Qué pasos tiene? Entonces, aprender ciencia también rescatando lo que los chicos trabajan en clase. Trabajan o viven en sus casas, perdón, no en clase, lo que viven en sus casas cotidianamente y que ven en el diario cotidiano. Y después, alfabetización digital, que esto requiere que nosotros como docentes nos capacitemos y que podamos también enseñar a los chicos. Por ejemplo, una pregunta básica. Nosotros ahora, ustedes están en la pantalla de YouTube, yo estoy en Zoom, digamos, con Alejandra compartiendo esta charla, pero nosotros que estamos en nuestras casas, ¿estamos en un espacio privado o en un espacio público? La casa es un espacio privado, ¿verdad? Pero en realidad también estamos en un espacio público. Los oyentes, digamos, pueden entrar y salir, porque si no hacen comentarios, que por suerte están haciendo un montón de maravillosos comentarios, dicen trabajar con experiencias de observaciones en clases, que la biblioteca está en la dirección, pero siempre hay algunos libros y que se pueden rescatar, prestar libros, etcétera, es algo complejo, dicen, bueno, hay que tratar de ver cómo lo hacemos porque la prioridad siempre tienen que ser los chicos, pero efectivamente es complejo. Entonces, cuando entran al chat, entran a un espacio público. Si miran la conferencia sin opinar, entonces por ahí se mantiene en el espacio privado, pero la redefinición de lo público y lo privado es algo que tenemos que enseñarle a los chicos. Así como también que cuando entramos a Internet, en realidad entramos a un espacio público aún si no opinamos. ¿Por qué? Porque muchas veces las empresas, digamos, traquean o se llevan los datos y arman lo que se llama Big Data. Por ejemplo, cuando nosotros buscamos, si queremos que estamos en un espacio privado, un producto en el celular, porque queremos comprar, no sé, algún producto para la casa, algo para limpiarla mejor, algo que la desinfecte, etcétera. Nos vamos a dormir y al día siguiente nos aparecen 50 productos del estilo de lo que estábamos buscando. ¿Qué pasó ahí? Y ahí pasó que no estábamos en un espacio privado. ¿Por qué? Porque los datos se los llevaron, los usaron y nos los devolvieron para vendernos cosas. Si nosotros no entendemos que la alfabetización digital incluye, necesitamos que los chicos sean consumidores inteligentes y además convertirlos en productores de nuevas tecnologías. Por ejemplo, que sepan que hay software libre, gratuito y de código abierto de la misma calidad que los software de mercado. Entonces, muchos chicos van a estar impedidos del acceso a la tecnología simplemente porque no tienen el poder adquisitivo para comprar ese software. Cuando hay software excelente, digamos, en código abierto, que esto nosotros en Conectar Igualdad lo teníamos, nosotros teníamos un sistema operativo doble. Por un lado, Guaira, que era un sistema operativo abierto con programas como GeoGebra, Avogadro, Stellarium, que eran todos software libre, código abierto, y también teníamos el sistema operativo de Microsoft para aquellos que quisieran conocerlo y también porque es importante, porque muchas veces se usaba o se usa en el mercado de trabajo. Ok, entonces tenemos acá las 4 alfabetizaciones. Y después preguntarnos, ¿vale la pena que si los chicos tienen, no sé, historia antigua, se aprendan de memoria nombres y fechas, o vale la pena que comprendan textos del pasaje a la Edad Media y después del pasaje de la Edad Media a la creación de ciudades, o que comprendan un poco más la historia argentina y entiendan que
muchas veces la historia argentina tiene que ver con causas externas a lo que fue, digamos, el propio país, que el detalle específico de fechas, presidentes, etcétera, ¿no? Esto por un lado. En el segundo punto de la charla quería hablar del tiempo de transición, ¿sí? Ahí me están preguntando sobre universidad, después voy a hacer alguna referencia. Va a venir un tiempo de transición, tanto para la escuela como para las universidades. Hoy los países que abrieron, ¿sí?, y que están volviendo a clase, Israel, Francia, Nueva Zelanda, Noruega, Islandia, etcétera, abren las escuelas pero con protocolos muy estrictos. Por ejemplo, en Israel abrieron el 80% de las escuelas, pero la asistencia es voluntaria, igual que en Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda van los chicos cuyos padres quieren que vayan y los otros no. Es gradual por niveles, no abren todos los niveles en simultáneos. Actualmente se cerraron algunas escuelas por rebrote, o sea, hay todo un tiempo de ida y vuelta, se abren, se cierran muchas escuelas y muchas veces, por ejemplo en el caso de Alemania, no se aceptan grupos de más de 15 estudiantes y se está calculando que se necesita un mínimo de 2.5 metros cuadrados por chicos. Entonces, en los casos, por ejemplo, de algunas escuelas del conurbano bonaerense, en donde tenemos 50 chicos en un aula de 2x3, en realidad esta transición va a seguir siendo más a distancia que presencial, porque teniendo 10 chicos por grado por día, vamos a poder tener una vez por semana un grupo de 10 chicos, ¿se entiende? Entonces, no dejemos de pensar que nuestra planificación va a tener que considerar esta educación a distancia. Y tenemos que ver cómo la vamos a planificar bien y cómo vamos a hacer esta combinación entre presencialidad y a distancia. Por supuesto que las situaciones en el país son muy diversas. Ustedes saben que más del 85% de los casos se concentra en el AMBA, digamos, lo que es Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, con lo cual provincias como Misiones van a tener mayores posibilidades de volver a clase más rápido o antes que esta zona del AMBA, ¿sí? Ahora, y me parece clave entender esta etapa de transición y por otro lado, digamos, me parece clave entender o pensar, digamos, que obviamente va a haber que respetar protocolos sanitarios muy estrictos. Y después, por último, antes de terminar y dejar lugar a las preguntas, entender qué queremos y a dónde vamos con el mediano y largo plazo. Porque esta pandemia espantosa, de la que queremos que se resuelva lo antes posible, de la que queremos salir lo antes posible, nos deja al mismo tiempo a los docentes una oportunidad, que es, si a nosotros no nos encantaba la educación online y la educación a distancia, bueno, ya tuvimos que aprender. Entonces, no dejar ese aprendizaje y combinar tanto en los profesorados como en los cursos de actualización y capacitación docente, esta posibilidad de trabajo presencial con trabajo a distancia u online. Por ejemplo, nunca más que hoy resulta interesante el trabajo con lo que se llama la clase invertida. La clase invertida es una clase en la que un profesor graba un video con un marco teórico y explica los fundamentos, pero ese video el chico lo ve en su casa asincrónicamente, o sea, la clase, la conferencia magistral o la clase donde el profesor habla, como estoy hablando yo ahora, el chico la ve en su casa tranquilo, sentado cuando quiere. Y en el momento de ir a la escuela, trabajan sobre ejercitación, sobre las problemáticas concretas que le despertó al chico la clase que escuchó en su casa. Esa clase invertida se puede hacer cuando tenemos momentos de sincronía y de asincronía en simultáneo y pueden resultar de gran utilidad a futuro, ¿sí? Entonces, a futuro tenemos que pensar en incorporar la educación
tecnológica, digamos, fuertemente, pero también tenemos que pensar en el trabajo más profundo con los libros, que muchas veces se han dejado de lado, con los libros de la biblioteca, que no duerman una larga siesta, que muchas veces los chicos necesitaríamos que se fomente que las bibliotecas, que los fines de semana se lleven los libros a sus casas para despertar el gusto por la lectura, por la literatura, etcétera. Pero además vamos a tener que pensar temas como, bueno, mayores recursos, ampliar el horario de clase en las escuelas, porque, por ejemplo, también se da el caso en Argentina de que las poquitas escuelas que tienen jornada completa van a tener la posibilidad de, en la transición, de decir, bueno, va a ir un grupo de chicos a la mañana y un grupo de chicos a la tarde, pero los que no, que somos la mayoría, no tienen o no tenemos jornada completa, tenemos que tener a los chicos una vez por semana y con mucho menor asiduidad de la que nos gustaría. Entonces la jornada completa sería una gran oportunidad para pensar a largo plazo. Y por otro lado, un tema clave tiene que ver con la reorganización de la escuela secundaria, ¿sí? Acá dicen el retorno pronto no me parece adecuado, no, nadie está pensando en retornar todavía, para tranquilidad de todos, no hay nadie que esté pensando en un retorno. Acá hay una plataforma en Misiones que se llama Wacurari, que se viene implementando con el modelo Flipped desde el 2016, yo lo sé, pero siempre vale la pena recordarlo. Bueno, en fin, el mayor problema para trabajar con las plataformas es la conectividad, es verdad, por eso el libro impreso, por eso el lápiz y el papel. ¿Y qué nos pasa con la escuela secundaria? La pregunta es, si nosotros tenemos que seleccionar contenidos y tenemos que enseñar nuevos contenidos, también tenemos que pensar cómo vamos a seleccionar los contenidos. Porque si nosotros no incluimos en este momento la alfabetización digital, vamos a estar en problemas. Por ejemplo, Zoom es una plataforma que estamos usando, YouTube, etcétera, pero que después, digamos, las empresas la llevan, la procesan, trabajan con Big Data, saben qué consumimos, saben qué nos gusta, saben qué no nos gusta, saben lo que decimos a través de los comentarios. Entonces, no hay que dejar de usarlas, pero hay que ser conscientes de que uno está en un espacio público y no en un espacio privado, como se creía antes. Y, digamos, en cuanto a la secundaria, hay que ver si realmente este sistema donde los profesores van por hora a una escuela y después van a otra, y van a otra, y van a otra, es el mejor sistema, que yo creo que no, para formar adolescentes. Porque a los adolescentes lo que tenemos que hacer es enseñarles a pensar y que aprendan a producir. Entonces, en vez de tantas materias en donde hay muy poco seguimiento de los adolescentes, tenemos que revisar cómo hacemos o cómo dividimos la secundaria por áreas del conocimiento y trabajamos cada área con mayor profundidad con los mismos docentes, pero entonces concentramos las horas de docentes en una escuela y entonces los docentes pueden hacer un seguimiento de los chicos, que además es un seguimiento más profundo, porque los chicos en secundaria tienen que seguir aprendiendo a convivir, en secundaria hay mucho acoso, si a veces si los acosan, si son o gorditos o lo que fuera, o feitos, o no sé, según el protocolo de quién, ¿no? Gorditos, feitos, digamos, esas cosas que tienen los adolescentes que hay que enseñarles que no hay que discriminar, que no hay que tener prejuicios, que lo que vale es el esfuerzo y no la belleza. Entonces me parece que es muy importante trabajar en una reorganización seria de la escuela secundaria. Y bueno, creo que con esto dejo por acá y voy a dar lugar a las preguntas que quieran hacerme o que quieran, o las inquietudes que tengan para charlar. Y Alejandra, vos me dirás. Acá dicen, bueno, las asignaturas de matrícula son extremadamente numerosas y ponen en evidencia la brecha digital, se requiere mucho trabajo, la virtualidad necesita un seguimiento más cercano. Alejandra. Sí, la verdad es que
hay varias cosas que generan demasiada incertidumbre. También aprender a manejar esa incertidumbre creo que tiene que ver con esto de que los adultos tal vez no estamos tan acostumbrados a ello, ¿no? Y tal vez los jóvenes, su interés, su conciencia pasa por otro lado, entonces manejan mejor los estados de incertidumbre. Esto, digo, pensando en lo que vos planteabas hace un ratito de que tenemos que empezar como a rediseñarnos, no solamente nosotros, sino los sistemas. O sea, de hecho, nosotros conformamos esos sistemas, ¿no? Entonces, ¿qué opinás vos al respecto de esto de que, bueno, o sea, no hay manuales, no hay recetas, nada está dicho, y justamente parte de esta red tiene que ver con esto, ¿no? De que cada uno puede aportar un saber, pero preguntan, sin embargo, qué estrategias sirven o se sugieren para evitar el abandono de los estudiantes. A ver, digamos, te cuento un tema vinculado antes y ahí voy a las estrategias para evitar el abandono. Primero, sí, como vos decís, los jóvenes tienen una mayor capacidad por ahí de adaptación más rápida, pero también yo debo reconocer y valorar y felicitar al trabajo de toda la docencia argentina y de todos los niveles que ha reaccionado, a pesar de lo que muchos decían, con una rapidez frente a esta pandemia para continuar dando clases, digamos, realmente que uno no creía que podía suceder. Y hay un nivel de adaptación a las nuevas tecnologías, de adaptación a la situación, realmente para celebrar y felicitar a los docentes. En cuanto a lo que vos decís, las estrategias para evitar el abandono, tiene que ver con tres cosas. Por un lado, hay que hacer un seguimiento de los estudiantes. Por eso también hablaba tanto de la escuela secundaria, donde hay, digamos, mayor abandono, es en la escuela secundaria. Pero un seguimiento que tiene que ver, digamos, con si un docente ve que un chico no se conecta o no entrega la tarea o las veces que va a buscar el bolsón, el docente pueda hablar con el papá o pueda tener un diálogo con el chico. A veces, y me ha pasado, una amiga me ha llamado desesperada, llorando, porque dice, mi hijo no quiere hacer los deberes y yo ya no sé qué hacer. Le digo, ¿pero hablaste con la maestra? No. Digo, bueno, entonces no llores, llamala a la maestra y te ayuda. La maestra, ella la llamó llorando, la maestra le dijo, no te preocupes, voy a hablar con tu hijo. Lo llamó al chico la maestra y el chico se puso a hacer los deberes. Y la maestra le dijo, si no puedes entregar todos los deberes, todo bien. Entonces, evitar el abandono es hacer un seguimiento de los chicos sin calificar, porque realmente no tiene sentido calificar hoy, sí evaluar formativamente. Este es un tema que no toqué en la charla, pero me parece muy importante, Alejandra, me parece que viene a colación, porque si nosotros en este momento en donde no sabemos que los chicos están pasando por problemáticas muy fuertes, que los papás están sin trabajo, que muchas veces los chicos no tienen para comer, que no tienen dónde hacer los deberes, encima les decimos, no me entregaste los deberes, y es probable que ese chico termine dejando. Si le decimos cómo te puedo ayudar, bueno, mira, en vez de hacer este deber, te doy este libro, míralo, léelo, fíjate, también tiene ilustraciones, ¿querés hacer alguna ilustración aparte? Como tarea donde ellos se sientan valorados. Porque también es cierto que la situación de encierro es fuerte para los chicos. Y muchas veces las familias, especialmente familias monoparentales, tienen mucha dificultad para ocuparse de todos los chicos. Entonces, ¿qué hacen? Se privilegian a los más chiquitos y los más grandes, bueno, ya creció, tiene 12 años, vení a ayudarme. Los chicos de 12 años, como yo siempre digo, tienen el cuerpo grande, pero son chicos, son adolescentes, necesitan de nosotros, ¿se entiende? Y me parece clave el tema del acompañamiento permanente a los chicos para que no abandonen, alentarlos,
y siempre por la positiva. Por ejemplo, cuando un chico entrega un trabajo, decirle, mira, te felicito, esto hiciste muy bien y acá podés mejorar. Hubo un caso de un chico que creo que fue en la provincia de Mendoza, que una profesora de artística, porque también el arte vale la pena incentivarlo en este momento, como la música. Por ejemplo, si no se puede hacer actividad física afuera, por ahí el profesor le puede decir, bueno, ponete la música que te guste y baila un ratito y mandame el video bailando. Hay un montón para que los chicos puedan también gastar energía y puedan, digamos, trabajar el cuerpo. Un chico que no tenía lápiz y papel, fíjense el nivel, hizo un dinosaurio de barro. Obviamente la profesora le puso un 10, lo felicitó, salió en portales por toda la Argentina, porque de lo que se trata es de valorar que hagan lo que puedan con lo que tienen. Y este es el mejor modo de ir evitando la deserción. Y hacer un seguimiento, si el chico 2 días o 3 días no se comunicó y se está comunicando por WhatsApp, bueno, hablamos con el papá, hablamos con la mamá, vemos que haya una continuidad, porque además ahí puede haber un problema más serio al que nosotros somos casi los únicos que hacen un seguimiento de la infancia y la adolescencia. Entonces tenemos que ver qué pasa en esas familias. Pero desde un lado, como lo que digo, siempre desde el amor, la tranquilidad y la paciencia. Cuando a mí me dicen, ¿cuál es la receta para hoy? Es paciencia, más paciencia, más paciencia, más paciencia. Y amor, más amor, más amor, más amor. Salvo, digamos, si un papá, el chico le ha salido en la casa, bueno, ahí sí tiene que ponerle un límite, pero nosotros como docentes creo que podemos llevar bien la tarea con estos condimentos, especialmente en chicos con riesgos de deserción. Y mirar la trayectoria, valorar lo que van progresando, ¿sí? Exacto. Sin juzgar. Sí, justamente, sin lugar a dudas, me parece que justamente esa tarea que se hace a diario en las aulas, ahora se está haciendo de otra manera y también, al igual que vos, quiero destacar el esfuerzo que están haciendo los colegas y destacar también que a pesar de no conocer determinadas herramientas y conocer lo sumamente básico, como por ejemplo saber grabar un videíto con el celular, hay colegas que se filman explicando la clase y esa explicación la envían a los estudiantes. En este momento me parece que no, la clave no está en la tecnología en sí misma, porque cualquiera de las herramientas que utilicemos son mediaciones tecnológicas, como vos lo dijiste, un lápiz, un papel, Eso es tecnología, claro. Exactamente. Entonces, si eso lo usamos a diario, digamos, ¿por qué no podemos usarlo también en este contexto? Los docentes de la Universidad Nacional de Misiones, por los que puedo hablar, porque son colegas sumamente comprometidos, están haciendo un gran esfuerzo, porque como te contaba anteriormente, el contexto social y económico de nuestros estudiantes es complejo hasta por la topografía de nuestra provincia. Claro. O sea, tenés lugares donde no hay señal y bueno, y la conectividad se transforma en un problema, pero asimismo, por ejemplo, de estos cuadernillos de los que vos hablabas, nosotros hemos hecho un convenio con la provincia de Misiones, con el Ministerio de Educación de la provincia, y, por ejemplo, para la escuela agrotécnica, que es una escuela preuniversitaria, la parte de esa partida que vino de materiales escritos para los primeros años, para el ciclo básico de las escuelas de nivel secundario, se entregaron a los estudiantes mediante los preceptores que llevaban a las casas de los estudiantes los materiales. Entonces,
es como que hay un gran esfuerzo puesto por parte de toda la comunidad educativa. O sea, acá están involucrados los no docentes en un trabajo que es absolutamente silencioso y te diría hasta casi invisible, ¿sí? Y por otro lado, ese trabajo de los equipos de gestión que normalmente se avisoran cuestiones de, no sé, por ejemplo, no sé, llamémosle no acuerdos en términos de ideologías, ¿no? Claro. Y que se desdibujaron en este momento. Y que la Universidad Nacional de Misiones, por ejemplo, y lo digo con un enorme orgullo, está concentrada en cómo hacer las cosas y en cómo hacer lo mejor posible. Exacto. Con los recursos que tenemos, o sea, con las limitaciones, no solamente nuestras, sino de los estudiantes. Y me parece importante recalcar, digamos, que uno de los comentarios decía que, bueno, que la verdad es que esta situación te permite como tener mucho tiempo para reflexionar acerca de lo que hacemos los docentes, pero por otro lado también esa sensación de una sobrecarga como exagerada para atender las particularidades de cada situación. Ahí hay dos cosas, digamos. Acá justo estaba mirando los comentarios que están haciendo, digamos, los participantes, y algunos cuentan que sí, que hay chicos con muchísimas dificultades, y que entonces siempre hay que ir por la positiva, ¿no? O sea, siempre hay que ir acompañándolos, y en eso de paciencia también no sobrecargar, ni sobrecargarse el docente, ni sobrecargar al chico, pero sí acompañarlo. Porque sí también es cierto que nosotros, que muchas veces en hogares en donde los chicos están pasando dificultades, lo único que tienen son a los docentes. Lo que tienen en firme son a los docentes, que podemos ver cómo los acompañamos, que siempre les podemos dar una palabra de aliento. Entonces, en esos contextos, bueno, aunque tengamos un poco más de sobrecarga, que es verdad, vale la pena hacerlo por los chicos que son nuestro futuro y porque están sufriendo mucho. Y yo siempre digo, hay algunos sectores en nuestro país que son los que tienen poca voz para demandar cosas. Por ejemplo, digamos, los abuelos tienen menos voz que por ahí los trabajadores, los desempleados tienen menos voz que los trabajadores, y los que no tienen voz prácticamente son los chicos, porque no hay un representante de los chicos, los adultos los representamos. Y la voz de los chicos es a través muchas veces de los maestros o de las familias, pero a veces cuando las familias están con dificultades, el maestro o la maestra es irreemplazable. Y entonces siempre pienso en este tema de pensar en el otro. Ninguno de nosotros se recibió de maestro porque quiera ser millonario. Lo hacemos porque nos gusta enseñar, porque nos gusta la relación con el conocimiento y la transmisión de conocimiento, y porque creemos que los chicos y los jóvenes son el futuro del país y que tienen que tener un futuro digno. Hoy, si no estudian, no van a tener un buen futuro. Digamos las cosas como son. El estudio es básico para tener un buen futuro. Y nosotros somos los que mediamos. Entonces, bueno, a veces es un poquito más de paciencia, un poquito más de esfuerzo, pero sí hay que trabajar, como vos decís, es más trabajo porque es trabajar con cada chico individual en los casos que tengan dificultades, ¿no? Bueno, acá están hablando también, digamos, de docentes capacitando a futuros docentes. También va a haber que revisar la capacitación de los futuros docentes, Alejandra. Esto es un tema central, y también la actualización de los docentes ahora. Por ejemplo, nosotros en Matanza estamos ofreciendo cursos para aprender a utilizar las herramientas tecnológicas que por ahí los docentes no sabíamos. Yo hay plataformas que no conocía, no sé, Jitsi, ¿no? Entonces, y sí ofrecer también desde las universidades estos cursos de actualización y cómo es diferente la actualización o la clase. La clase, por ejemplo, online,
tiene que ser más corta, más dinámica, porque yo dije, bueno, ¿pongo un PowerPoint o no pongo? Y digo, la verdad es que las charlas que vi con PPT eran como un poquito tensas o aburridas. Es mucho mejor ir leyendo los comentarios y por lo menos tener un diálogo y entender qué es lo que están necesitando o pidiendo los docentes o qué comentan. Por ejemplo, bueno, acá hablan del libro El ABC de la Pedagogía, que es un libro mío que escribí hace muchos años también. Los invito a los que quieran a seguirme por Facebook. Yo tengo un Facebook que actualizo todo el tiempo, con contenidos pedagógicos, recomiendo libros que para recomendar que se pueden bajar gratuitamente, que me parece interesante mencionar dos. Hay un autor, Cristóbal Cobo, que tiene 2 libros, uno que se llama La educación invisible y otro que se llama Acepto las condiciones, que son de libre acceso y están en PDF, pero que hablan justamente de este problema de cómo alfabetizarnos tecnológicamente los docentes. Quiero aprovechar para recomendar estos libros tan importantes, ¿no? Mencionaron un libro mío que estoy actualizando, pero, digamos, me parece como clave, digamos, este tema de ir actualizándonos también en temas de alfabetización digital, y a veces en vez de mirar una película o un noticiero del que ya sabemos todo lo que nos va a decir, bueno, vale la pena agarrar estos libros que son muy amenos. Ahora, sí es cierto, y quiero decirlo porque esto pasa muy a menudo, para que nosotros podamos tener una educación mejor, necesitamos, por un lado, capacitarnos y actualizarnos todo el tiempo, porque todas las profesiones se tienen que actualizar, no solo somos nosotros, pero también necesitamos condiciones materiales y organizacionales. El mejor docente puesto en una organización en donde una hora tiene 50 alumnos y a la otra otros 50, y a la otra otros 50, y a la otra otros 50, el mejor docente milagros no puede hacer. Entonces también necesitamos mejoras organizacionales, me parece, en la escuela, ¿no? Como clave para poder trabajar mejor. Hoy tenemos otras condiciones organizacionales. Hoy, de hecho, las escuelas tienen mucha más libertad, porque en realidad como las condiciones son muy variables de una escuela a la otra, una escuela hace una cosa, otra, y esto es bueno. Pero al acompañamiento docente, porque lo que no creo es en la demonización de los docentes. Por ejemplo, en la televisión pública se hicieron programas con docentes en vivo, ¿sí? Y algunos docentes cometieron errores que efectivamente esperamos no vuelvan a cometer, porque los programas deberían prepararse mejor, etcétera. Pero también es cierto que un docente no es un conductor de televisión. Entonces, poner un docente que está acostumbrado a trabajar con alumnos frente a cámaras que aparte uno entra en una televisión y te dice, mira cámara 3, no, mira cámara 2, mira cámara 1, te lleva a equivocarte. Entonces, si los programas de la tele pudieran ser grabados y revisados antes, nos evitaríamos estos errores involuntarios que muchas veces cometen los docentes por el puro nerviosismo, porque son docentes que sacan de la escuela y los llevan a la tele. ¿Se entiende? Entonces, como algunas cosas que también tenemos que ir entendiendo. Que un programa de tele, bueno, ahora por ahí no se puede porque se tuvo que salir de emergencia, pero que en algún momento, si la tele nos va a ayudar, entonces que sean grabados y que, por ejemplo, con el tiempo nos den la programación a los docentes con antelación, porque si va a haber un programa sobre fracciones para 4º grado y nosotros somos docentes de 4º grado y vamos a dar fracciones, le podemos decir a los chicos, a las 2 de la tarde del miércoles no se pierdan tal canal que va a estar este programa vinculado al tema que estamos viendo nosotros. Pero si nosotros no tenemos la programación, siguen manteniéndose carriles separados. La tele va por un carril, los docentes vamos por otro. Para poder empalmar la tele con la escuela y que sea una verdadera herramienta de ayuda, de a poquito hay que empezar a dar a los docentes la programación con antelación para que les puedan decir a los chicos y recomendar qué programas ver en función de lo que están viendo. Bueno, acá también marcan del trabajo, de la necesidad de trabajo por áreas.
Las clases no presenciales dicen que son un desafío constante, efectivamente. Bueno, digamos, la comunicación unidireccional asusta. La verdad que, bueno, sí, la idea es que la comunicación sea comunicación, nunca unidireccional, digamos, salvo en algunos casos específicos. Exacto, porque, o sea, me parece que la clave de lo que, bueno, están denominando continuidad pedagógica, que, bueno, adopta diferentes nombres y creo que desde las concepciones de cada uno, esos nombres no pueden ser juzgados, ¿no? O sea, tal cual. como de decir, bueno, si para mí es una mediación tecnológica, una enseñanza mediada por tecnología, y bueno, desde mi concepción eso es válido y es válido que otro lo diga, bueno, pero estamos hablando de educación a distancia igualmente, y otros te dicen no, porque las circunstancias de la educación a distancia, la intención, digamos, la previsión es diferente, la disposición tecnológica es diferente, entonces, pero mencionaste algo que me recordó, me retrotrajo allá a la época de Conectar, de cuando salían esas publicaciones donde podíamos leer las voces de los maestros, de los profesores, y leer las voces de los estudiantes, o sea, esas experiencias que realmente llenaban de orgullo, porque eran las realidades que se estaban transformando. Claro. Vos las podías ver, digamos, o sea, podías compartirla a través de esas publicaciones. Y un tema que nos preocupa a todos, me parece que tiene que ver con esto de pensar cómo se va a dar la terminalidad de la escuela secundaria, ¿no? Y qué va a pasar con con el grupo de futuros estudiantes que tengamos el año que viene en los institutos de formación y en las universidades. Mira, ahí, digamos, yo creo que si bien no es la situación ideal, la verdad es que si se seleccionan bien los contenidos que se trabajan ahora, los chicos van a poder, si los chicos pueden aprender a aprender, que de eso se trata, van a poder retomar el ritmo universitario rápidamente. También es cierto, y siempre lo digo, si los chicos ya tuvieron no sé cuántos años, pero tuvieron, ponele 2 años de jardín, más 6 de primaria, más 6 de secundaria, son 14 años. Si en 13 años no aprendieron lo básico de los contenidos, estos 6 meses, igual no los iban a aprender, ¿se entiende? Entonces, puede haber un retraso, pero está bien que promocionen y está bien que los institutos terciarios y las universidades se hagan cargo si hay algo que no hayan podido aprender. Pero lo importante, si nos concentramos en que aprendan a aprender, no van a tener problemas en la universidad, o no deberían. Aprender a aprender, ¿qué? Aprender a aprender a pensar lógicamente. Por ejemplo, nosotros, otro de los dos cursos que estamos dando en Matanza, tienen que ver con capacitación a docentes de matemática y física. Pero ¿cómo se los capacita a los docentes? Se los capacita para que enseñen a los chicos a aprender matemática a partir del diseño de una montaña rusa. Por ejemplo, de ese juego, ¿vieron ese juego de la montaña rusa? Entonces, claro, ya no aprenden conceptos teóricos que no saben cómo aplicarlos, sino que empiezan a entender que solo si saben matemática van a poder construir un puente, un edificio, un juego como una montaña rusa. Entonces, esto va mejorando el interés de los chicos por aprender. Porque entonces después se dividen en grupos y tienen que diseñar la montaña y tienen que hacer todos los cálculos matemáticos y físicos correspondientes. ¿Se entiende? Y esto me parece clave, con lo cual yo no lo veo como un problema tan grave en el pasaje al secundario, lo veo como un problema, por ejemplo, un punto de quiebre fuerte es primer grado, porque los chicos tienen que aprender a leer. Un punto muy fuerte es jardín de infantes, porque jardín de infantes no va a poder volver en la transición, porque vaya uno a decirle a un chico de 5 años o de 4 que no se abrace con otro de 4.
es imposible. En el momento en que uno se dio cuenta, se abrazaron. Y esos chicos son asintomáticos, pero pueden contagiar a los docentes, a los padres, etcétera. Entonces, la vuelta a clase tiene que ser pensada con mucha cabeza. Pero el pasaje de la secundaria a la universidad lo veo muy posible. Pero ahora hay que pensar, entre todos los docentes de los últimos años de secundaria, qué tienen que aprender los chicos. Y ya se pueden empezar a organizar por áreas, porque como nadie los va a evaluar por si terminaron de ver historia antigua o media, entonces me parece que es una gran oportunidad para que hagan trabajo en equipo, y los docentes en general tienen más de 20 megas de conectividad para hacer Zoom y para planificar y para ver qué dificultades tienen. Bueno, acá me están diciendo institución educativa de Aguachica presente, me están diciendo que el ingenio y creatividad flor de piel, bienvenida a la propuesta, aprender a interpretar textos cocinando, por ejemplo, claro, cuando una mamá se pone a cocinar y entender, bueno, qué significa que el agua tiene que hervir, por qué tiene que hervir, son todos contenidos que se pueden ir enseñando y aprendiendo a partir, digamos, esto lo dijo Francesco Tonucci, un pedagogo italiano, que dijo, usemos la casa como laboratorio. Él utilizó esta palabra, utilicemos la casa como laboratorio. Bueno, creo que bárbaro aprovechar esto para utilizar la casa como laboratorio. Así Bien. que sí. Y ¿cómo vislumbrás este regreso con una hibridación entre lo presencial y la distancia, digamos? Y lo veo difícil, sinceramente lo veo difícil. Vamos a tener que seguir trabajando, por eso insisto tanto en el tema de selección de contenidos, porque va a ser un regreso con muchísima distancia, posible en algunas zonas sí y en otras no, y en donde los docentes van a tener que replanificar todo lo que quieren enseñar en contenidos y en cómo lo van a ir enseñando y en hacer este seguimiento de las trayectorias escolares seriamente. Y, digamos, por eso os recomiendo sacar los libros de las bibliotecas, utilizar el lápiz y el papel para que los chicos produzcan texto escrito, informativo, cuentos, diarios, etcétera, que lean y valorar el libro impreso. O sea, realmente hay que hacer un esfuerzo para que las bibliotecas abran sus puertas cuando se entregan los bolsones de comida. El otro día un inspector me mandó un video de un chico que estaba recibiendo los libros que entregamos en Matanza, que son libros de texto, pero también de literatura, y este chico grande que había terminado sexto año, le decía al inspector, dice, lo que pasa es que es una maravilla porque mis hermanos se están aburriendo en casa. Qué mejor que un libro para los chicos que se aburren, ¿no? Acá dicen, bueno, Daniel Marugo, curso de sexto C presente. Sinceramente siempre es un placer leer o escuchar a Silvina, muchísimas gracias. Institución educativa Roy Vilalba Fonseca de Guajira presente. Institución integrada de Soacha. Institución educativa, bueno, Roy Villalba. Muy buena la charla, es un hermoso intercambio. Pueden hacer las preguntas y comentarios que quieran, que estoy acá para acompañarlos. También, como les dije, pueden seguirme por Facebook, Twitter e Instagram, pero el Facebook es el que más densidad pedagógica tiene, ¿no? En mi caso particular es el que más le pongo, y además contesto los mensajes, así que a disposición. Me consta. Claro, viste, claro, porque nosotros nos comunicamos por Facebook primero, ¿no? O por Instagram. No, por Facebook. Por Facebook, y te contesté yo enseguida. Sí. Para mí me parece muy importante. Yo creo que una de las cosas que tenemos los docentes y quienes nos dedicamos a educación es la necesidad de conocer la realidad. Y la realidad no siempre se conoce a través de los números, sino a través de lo que la gente nos va preguntando, nos va pidiendo, va opinando. Entonces leo los comentarios y creo que eso es lo que me enriquece. Y de hecho, gran parte de los programas y de las mejoras de los programas de política educativa que ha realizado tiene que ver con saber escuchar, que siempre es más importante que saber hablar. Saber escuchar a todos los docentes.
Acá dice, falta mucha integración por los padres, con los padres. Es verdad, pero quiero decir algo de esto. Los padres a veces no dan más, están en la casa, tienen que ocuparse de muchos hijos. Como dije antes, mucha familia monoparental tienen varios hijos, además tienen que ocuparse de la higiene, de la salud, porque además ahora cada cosa que entra a la casa tiene que ser sanitizada, limpiada, etcétera. Entonces, también hay que comprender que en la comunicación con los padres no puede ser la misma que en el siglo, o que cuando las mamás no trabajaban o los papás no trabajaban. Ahora se trabaja, se ocupa de las tareas domésticas, se ocupa de varios chicos, entonces se hace difícil. Por eso los docentes tenemos que estar más presentes que nunca, porque los chicos tienen derechos, tengan o no padres presentes. Igual siempre es bueno reforzar la comunicación también por la positiva y ver, bueno, a ver, si nosotros antes de la pandemia llamamos a la mamá o al papá y la mamá o el papá trabaja y no puede ir a la escuela, bueno, por ahí nos podemos comunicar por teléfono, por WhatsApp, por Facebook. Hay un montón de modos de comunicación que por ahí pueden resolver la cotidiana de muchas familias que no podían ir a una reunión con la directora. Obviamente no es lo mismo, pero también, como digo, siempre es lo que se puede con lo que se tiene, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta. Acá agradecen la charla y además dice, nada aburrida porque conoce el terreno. Siempre digo, es que soy maestra, ser maestra es clave. Dice, en las escuelas de los barrios o en los pueblos chicos los padres depositan mucho en la escuela, efectivamente, y se puede trabajar con ellos. Claro, también hay que distinguir el tipo de escuela y en qué zona está. Pueblo chico es distinto que ciudad enorme, ¿no? Y bueno, muchas veces, digamos, acá dice Omaira Castillo del 8º B de la institución educativa Huachica, Arauca. Quizá esté bueno encontrar una nueva manera de comunicación con los padres, eso es algo en lo que tenemos que trabajar, para que además la comunicación no sea siempre de las malas noticias. No sea siempre el reto que para que el padre a su vez le ponga el límite al chico, sino comunicar qué enseñamos, por qué vale la pena, cómo son las calificaciones o la evaluación formativa, qué necesita el padre. Me parece clave buscar nuevos vínculos entre familia y escuela. No pueden ser los mismos que lo fueron en el siglo XX. No hay modo, ¿no? Me dice, doctora, en el Instituto de Formación Docente estamos culminando el cuatrimestre utilizando evaluación formativa. Buenísimo, claro, tema a tener presente, porque, digamos, nosotros tenemos 3 tipos de evaluación, la diagnóstica, la formativa y la sumativa. Pero la verdad, la diagnóstica hay que hacerla, pero para nosotros, porque si nosotros no partimos de lo que saben los chicos, en realidad terminamos enseñando cualquier cosa. Terminamos convirtiendo la enseñanza en algo burocrático, ¿se entiende? Y, digamos, la sumativa en este caso no tiene sentido, porque ¿cómo distinguimos quién tiene un 6 o quién merece un 7, no? Entonces dice, reaprender la escuela en estos tiempos es clave, dice Gladys, ya que me parece que después de la casa es el lugar que defiende a los chicos, lo que hablábamos del derecho a los chicos, de la necesidad de darle voz a los chicos, por eso de hacer un seguimiento. Muchas veces los padres somos maltratados, los docentes somos maltratados por los padres. Correcto, hay que ir cambiando estos modos de relación, tratando de también ponerle límites amorosos a los padres, diciéndole, mirá, si me hablas de otra manera voy a entender lo mismo. Esta cosa del grito que no lleva a ningún lado, ¿no? Como cuando uno llama y dice, porque entonces, no sé qué, y entonces, y es lo mismo que decir, bueno, a ver, ¿cómo podemos resolver el problema? ¿O cuándo se va a resolver? Y también dejar claro, mirá, no me hables así porque no vamos a llegar a buen puerto. Explícame qué problema tenés. Pero siempre nosotros como responsables desde la paciencia. Pero marcando, bueno, si un padre habla mal, no. Y en general, cuando hay padres muy conflictivos, siempre recomiendo que haya 2 o 3 docentes en la charla, para que entre los docentes se puedan ayudar, ¿no? Entonces dice, bueno, acá se saludan. Sí.
Sí, Silvina, te quería preguntar en relación a la universidad, ¿no? Que es un contexto también muy particular, donde en realidad rescato estas habilidades de las que vos hablabas que debemos recuperar, digamos, no solamente en la enseñanza del nivel primario y secundario, sino también en la universidad. Esto bueno, construir ese pensamiento crítico. Y a nivel universitario, la verdad es que también tenemos muchos reclamos por parte de la sociedad respecto a la presencia y a las formas, a la evaluación. Sabes perfectamente que en el sistema universitario, digamos, sí o sí existen los regímenes de correlatividad, hay procesos de acreditación de carreras que tendrán que reverse también a futuro cómo se va a mirar esta época de pandemia. ¿Qué opinás de la situación de la universidad y qué recomendaciones nos podrías hacer? A ver, yo creo que la universidad es un poco diferente, y por eso te agradezco la pregunta, que lo que es la educación inicial, primaria, secundaria, porque creo que hay mayores posibilidades de trabajar, por un lado, en base a la virtualidad, con educación online, en base a la educación invertida, y que los chicos ya tienen mayor autonomía de estudio. Entonces, muchas materias se pueden cursar, pero sí una recomendación para los profesores, porque, digamos, Cristóbal Cobo dice, de nada sirven las nuevas tecnologías con viejas pedagogías. O sea, de nada sirve tener Zoom, o tener Meet, o tener Jitsi, o tener canales de YouTube, si seguimos enseñando y dando clases magistrales con una capacidad de atención menor en los estudiantes. Entonces, lo que hay que pensar y repensar en la universidad son los modos didácticos de abordaje. Tal vez la clase invertida sea un muy buen modo de abordaje para que se resguarde el tiempo de trabajo sincrónico para que los estudiantes planteen los problemas de las lecturas previas que hicieron. Pero ahí hay mucha más posibilidad de trabajar solo con la virtualidad, porque ya los estudiantes tienen una autonomía que no tienen en primaria o en secundaria o en jardín. Entonces, me parece que la universidad está aún mejor posicionada y se les puede dar bibliografía y se les puede dar la misma bibliografía que en las materias. Sí hay que cambiar el modo en que los profesores enseñan. Yo sí, de esto conozco, digamos, varios chicos jóvenes que están haciendo la universidad y dicen, bueno, digamos, mi hija entre ellos, me dice, mamá, me dice, estuve 3 horas escuchando a un profesor por Zoom, tengo la cabeza así. Digo, pero no pudieron hacer intercambio de preguntas, no. Digo, pero qué pena, porque así como yo las leo por escrito acá, ¿no? Que dice, tendremos que empezar a ver qué pasa después, ahora estamos sumergidos en esta instancia, en fin, y voy leyendo lo que dicen y tengo en cuenta lo que dicen. También los docentes tienen que tener en cuenta, digamos, las preguntas de los alumnos y las problemáticas. Entonces, por ahí grabar un video, que lo vean y después que puedan plantear preguntas, realmente creo que nos permitiría en universidad llegar a mejor puerto. Ahora, universidad puede trabajar virtualmente mucho mejor que los otros niveles. El tema es animarnos, y hay muchas universidades que lo están haciendo. Por ahí es más difícil primer año, pero igual se puede hacer. Y también, digamos, los libros se pueden bajar, se pueden imprimir, y los estudiantes universitarios tienen accesos a las impresoras, etcétera, con lo cual tampoco hay tanto problema con la bibliografía, digamos. Entonces, me parece que ahí... Sí, en este último tiempo las universidades argentinas tuvieron oportunidad de firmas de convenios, abrir los repositorios, por ejemplo, que eran espacios que estaban vedados para los estudiantes y a los que solo teníamos acceso los docentes, investigadores,
y ahora no, ahora hay una apertura mucho más, más significativa, más importante, convenios con bibliotecas, con bibliotecas digitales que te generan una cantidad muy superior tal vez a la que tenés físicamente en libros en la misma unidad académica. Bueno. Pero concuerdo con vos con esto de que, bueno, que tenemos que repensar los modos en que enseñamos, y creo que justamente ahí está el desafío en diferentes facultades de nuestra universidad. Nosotros estamos divididos en 3 regionales, o sea, no sé si divididos sería lo correcto, organizados en 3 regionales: Posadas, Oberá y El Dorado. Entonces, las unidades académicas se distribuyen en esos tres espacios, pero además existen otros programas como el de expansión territorial, que es un programa que habilitó la Secretaría de Políticas Universitarias hace ya varios años y que, bueno, lamentablemente también es uno de los programas que estuvo suspendido en este periodo de 4 años, y que actualmente, o sea que durante ese tiempo, la Universidad Nacional de Misiones asumió esto dentro de la asignación de presupuestos y siguió llevando adelante el proyecto. Lo mismo que el programa Nexos, por ejemplo, que también es un programa que venía trabajando esta cuestión de vinculación entre la escuela media y la universidad, nada nuevo hoy, pero sumamente importante para que el tránsito sea más, llamémosle feliz, que los chicos puedan disfrutar de ingresar a la universidad. Y concuerdo también con vos con esto de que, bueno, yo también tengo hijos en diferentes instancias, ¿no? Una en el ingreso y otra en el final de sus carreras universitarias, y tienen las vivencias de este tipo, ¿no? De profesores que están sumamente abiertos y que buscan instancias de comunicación y de diálogo, que me parece que ahí está la clave para entender cómo está yendo su proceso, y otros docentes que no. Bueno, pero creo que en este sentido, y bueno, es un proceso, tenemos que ir mutando. O sea, tenemos que ir migrando nuestros pensamientos también hacia un contexto diferente, hacia entrar más en diálogo. Se aprende muchísimo los códigos, los lenguajes de los chicos. O sea, es muy gracioso estar en una clase y que te pongan determinados signos que no sabes qué significan y que te los tengan que explicar. Claro. Y es parte del aprendizaje y es divertido y, no sé, se disfruta. Me parece que justamente, como vos bien señalaste, la docencia es un camino que uno eligió por amor y por vocación. Y hay una preocupación también en los docentes, sobre todo de las carreras de formación docente, que está asociada a las prácticas profesionales, porque son condiciones, bueno, no solamente de la formación docente, sino de las carreras que tienen prácticas profesionales asistidas o supervisadas, como las carreras del artículo 43, por ejemplo, y aún más complicadas aquellas carreras que tienen vinculación con los sistemas de salud. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos la Escuela de Enfermería, sí que tiene licenciatura en enfermería, y bueno, hablábamos el otro día con la secretaria académica y me dice, bueno, es un problema, no hay que resolverlo. ¿Qué nos recomendás para ayudarnos a pensar? Mira, hay, digamos, 2 cosas. Hay cosas que son imposibles, o sea, en las carreras, en algunas de salud como enfermería, bueno, dado que justamente los hospitales están sobrecargados y necesitan gente, ver cómo estos estudiantes se pueden incorporar a ayudar a, digamos, los hospitales que están en ejercicio, igual que las residencias médicas o las pasantías médicas,
se pueden hacer. En otros casos, por ejemplo, estaba pensando en los profesorados, en las residencias docentes, bueno, únicamente online, pero hay veces que se pueden hacer y se pueden seguir haciendo. El caso de enfermería es uno y van a ser muy bienvenidas porque están faltando enfermeras. En otros casos va a ser más difícil, pero también se puede adaptar. Por ejemplo, en las escuelas técnicas los chicos tienen prácticas profesionalizantes y nosotros pusimos a todos a trabajar en programas online, en aprender software libre que estamos necesitando para mapear la evolución del COVID, digamos, en distintas regiones. Y hay otros en donde no se puede hacer. La residencia docente se puede hacer virtualmente, entonces se tiene que ir acompañando esta distancia entre un profesor con un... Pero bueno, hay que seguir y adaptarse a las circunstancias. Ahora quiero mandar un saludo, bueno, acá otra docente del Dorado, tenemos de Mendoza, tenemos gente que nos está escuchando de Mendoza, así que un saludo a todos los y todas los mendocinos, y agradecerte mucho, y yo quiero poner, quiero acá, entre las reacciones, ven ese aplauso que ven, no sé si se ve, me parece que se ve en pantalla, ustedes lo ven en YouTube, no sé si se ve en YouTube, pero si se ve en YouTube es un aplauso para todos los docentes que todos los días, y si no lo hago así, que todos los días ponen sus mejores esfuerzos para realmente seguir enseñando. Gracias enormes a todos los docentes y gracias a Alejandra y a la universidad por esta invitación y gracias a todos los participantes de esta maravillosa conferencia. Gracias por los elogios acá de Monte, de provincia de Buenos Aires, también tenemos gente, dicen excelente charla, me dice, ¿las prácticas del profesorado podrían darse en este escenario? Sí, se pueden dar, es lo que se puede hacer, la residencia tiene que ser virtual, y bueno, gracias y muchas gracias, gracias a vos Alejandra, a toda la universidad y por supuesto quedo en Facebook, que me pueden seguir y quedo a disposición, también estoy en Instagram y en Twitter, pero como les dije, más interesante creo que sigue siendo Facebook, y la verdad que a disposición para hacer otra cuando quieran. Y gracias a todos Misiones, a todos los misioneros y misioneras, realmente, y debo destacar que con Conectar Igualdad han hecho un trabajo fantástico, y gracias a vos Alejandra porque fuiste parte del programa de Conectar Igualdad, que lamentamos que no haya seguido como política de Estado y que esperemos que se retome a la brevedad. Cariños a todos, de verdad, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo en breve. Gracias Alejandra, enorme por la invitación, a vos, a la rectora y a toda la universidad. Cariño enorme, Silvina, un placer, un honor. Gracias. Adiós a todas y a todos, muchísimas gracias y gracias por los comentarios tan elogiosos. Chao, gracias. Bueno, quedamos al final con el cierre de la semana. Esta semana la verdad es que cerrar con Silvina es cerrar con un moño que pone una emoción muy fuerte para nuestra universidad, para toda la comunidad misionera, especialmente porque que hayas dedicado tu tiempo a compartir con nosotros una provincia que está en límites fronterizos, que con muchísimo esfuerzo lleva adelante lo que lleva adelante, y la Universidad Nacional de Misiones particularmente, con esta posibilidad de hacer frente con altura y con profesionales comprometidos con la educación, equipos de gestión que están poniendo todo de sí para que lo que esté sucediendo en nuestra comunidad educativa sea la experiencia, la mejor experiencia bajo estas circunstancias.
Obviamente que desearíamos mejores condiciones, desearíamos mejores condiciones, hasta incluso en cuanto a las habilidades docentes, pero creo que con las habilidades que tenemos y los profesionales destacados que tenemos, estamos más que orgullosos del trabajo, y los equipos, agradecer a todos, a toda la Universidad Nacional de Misiones, desde los estudiantes que siguen haciendo el esfuerzo de llevar comida a sus compañeros que han quedado en las residencias, a los mismos estudiantes que hacen un esfuerzo tremendo por continuar, y más allá de las circunstancias que les toque vivir, de combinar el estudio con el trabajo, a los colegas, y vuelvo a agradecer en especial a los equipos de gestión de cada unidad académica. En nombre de la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, para nosotros es un orgullo formar parte de este equipo y estar hoy acompañándonos, y que ustedes nos estén acompañando y que se vayan sumando de ser espectadores a ser parte de la red. O sea, ser parte de la red, digo, en la pantalla, ¿no? Que es otro desafío, que lo estamos asumiendo muy bien, porque la verdad es que yo no sé si después de esto no me dedico a la producción audiovisual, no sé, estoy un poco entusiasmada con esto, cada vez me va gustando más la pantalla, parece. En fin, ponerle un poco de humor a esta situación, que tengan un excelente fin de semana, que pasen muy lindo. Acuérdense que el día 2 de julio vamos a tener a Alejandro Tortolini, que es doctor también, con el tema limitaciones nuestras o limitaciones de los dispositivos. Y la verdad es que el planteo que nos propone Alejandro va a ser muy interesante, de muchísimo debate. Nos va a mover bastante algunas concepciones que tenemos respecto a las tecnologías y a veces hasta aquellas cosas que depositamos en la tecnología. Así que bueno, los esperamos el día 2 de julio a las 11 de la mañana como siempre. No se olviden de suscribirse al canal. Es para nosotros muy importante que se suscriban y que de esa manera van integrando la red, y que activen a través de la campanita también, que activen las notificaciones, porque de esa manera nosotros podemos, ya hemos configurado el canal para que ustedes puedan recibir las notificaciones un día antes. Y otro tema es que, bueno, están disponibles las redes, comuníquense para lo que necesitan. La Universidad Nacional de Misiones está a disposición de la comunidad educativa. Y junto con la Universidad Nacional de Misiones, la Universidad Nacional de Quilmes, que formalmente se integró a la red, el Ministerio de Educación de la Provincia de Misiones, el Consejo General de Educación, y en pocos días más se suman otras universidades de la provincia de Misiones. Así que muchísimas gracias y un abrazo para todos. Nos vemos el día martes.